¿Qué tal? Buenas noches. Bienvenidos a Foro Jurídico, bienvenidas a Foro Jurídico en su programa Simplemente Derecho, como cada mes, platicando con ustedes para difundir la ciencia jurídica. Gracias a Foro Jurídico y saludos para todos y todas quienes nos acompañan en México, diferentes ciudades y algunas ciudades de Latinoamérica. Y bueno, esta noche me da muchísimo gusto saludar a alguien que es un referente de los abogados con su especialidad en México, además de ser un gran amigo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, mi querido Adrián? ¿Cómo te va? Buenas noches y bienvenido a Simplemente Derecho. Querida Ligia, muy contento de estar aquí con tu auditorio. Gracias por la invitación a este programa y la oportunidad de poder difundir algunos temas relacionados con esta materia del derecho migratorio. Irónicamente, siendo México un país de origen, de destino y de muchísimo tránsito de migrantes, poco se sabe de esta materia. Así que un gusto estar aquí contigo. Muchísimas gracias, mi querido Adrián. Y déjenme, por favor, presentarles a nuestro súper invitado del día de hoy. Adrián es abogado egresado de la Escuela Libre de Derecho en 1999. Es decir, salió a los 3 años de edad, cursó la maestría en Derecho Americano en Boston University en el año 2002, es socio director de Ojeda y Asociados, despacho de abogados, que tuvo su nacimiento en 1968 y con especialización en Derecho Migratorio. Es coautor del libro La Migración en México, estudio práctico de la migración regular corporativa, publicado por Editorial ISEF en 2018. Es profesor del seminario Migración Corporativa en la Universidad Panamericana, fungió como presidente de la Asociación Nacional de Abogados de Empresa, de la ANADE, durante el bienio 2019-2020, con éxitos que vale la pena presumir. Y bueno, mi querido Adrián, el día de hoy vamos a platicar de, como bien lo comentaste, de migración. Y ahí te va nuestra pregunta sorpresa para que, si eres tan amable, nos las conteste por ahí en 1 o 2 minutos. Y esta pregunta es para impulsar a estudiantes del derecho o a abogados que tienen duda de hacia qué giro ir, y también para las personas que no son abogados, pero que quieren saber qué hacemos los estudiantes del derecho y los que nos dedicamos a esta ciencia jurídica. ¿Cómo es nuestro día? Porque todo el mundo se imagina que estamos como en los tribunales de Nueva York, ya sabes, de esos programas. ¿Cómo fue tu día de hoy, mi querido Adrián? Si nos lo puedes platicar, por favor. Y claro, salud con tu café, de por medio. Esta es El una café a, plática de amigos. a esta hora no, pero agua sí, aquí estamos. Ligia. Bienvenida. Eh, eh, pues mira, esta pregunta que está fuera de nuestro script, la contestaría de la siguiente manera. Yo te invitaría, querida Ligia, a ti y a todas las y los que nos están escuchando, que cierren un momento los ojos y se imaginen que el día de hoy llegaron a su trabajo, no importa cuál sea, no importa si es a nivel ejecutivo, medio, bajo, no importa. Y hoy lo recibió su jefe, los pasa a su oficina y les dice: Ligia, te tengo una gran noticia. Esa promoción que has estado luchando y peleando, finalmente se dio. La empresa te reconoce todo tu trabajo, todo tu esfuerzo y estamos listos para darte ese ascenso que tanto has trabajado para lograrlo. Pero esa posición que tú quieres y que llevas pidiendo, la tenemos disponible en Corea del Sur. Wow. Entonces, Ligia, pues te felicito, gran trabajo, lo logramos y necesito que prepares todas tus cosas para que empieces tú a trabajar el 1 de enero del 2024 en Seúl, Corea. Wow. Y entonces, cuando uno hace este proceso mental, en serio, imaginémonos lo que significa irnos a vivir, no de turista, no ir a pasear a Corea, no ir al mundial, no, irnos a vivir. Y llegar a ese otro país, desde luego con otro idioma, otra cultura, otro alfabeto, la distancia con los amigos, la comida, y empieza uno a preguntarse,
oye, ¿y mi hipoteca que estoy pagando aquí en México? Oye, ¿y mi chequera Todavía valía la pena? debo el coche. Oye, y hijo, ya tengo a mis hijos inscritos en la escuela, empiezan en 2 semanas más. ¿Y dónde van a estudiar allá? Pues están chiquitos, no hablan coreano, hablan algo de inglés, pero ¿dónde van a estudiar? Y entonces, si realmente hacemos todo este proceso mental, nos imaginamos el estrés que viven todos esos expatriados, como se les llama en el argot migratorio, todas esas ejecutivas, todas esas técnicas, profesionistas, técnicos que van por el mundo de un país a otro, movidos principalmente por sus empresas. Suena muy divertido y cuando vemos los sellos y las visas que tienen algunos de nuestros clientes y han vivido en 12 países diferentes, pero son 12 mudanzas y 12 procesos de llegada y de inmersión en esa cultura con todo lo que acabo de narrar. Entonces, no es un proceso fácil y nuestra función como abogados migratorios es poder contribuir en esa parte más, no es cualquier cosa, es darles esa estancia regular. En otras épocas se llamaba legal estancia. Hoy ya no se habla de una migración legal o ilegal, sino de regular o irregular, o documentada o indocumentada. Pero la parte migratoria, esa seguridad de poder estar en ese país de manera estable, pues genera un gran estrés en esos migrantes. No importa si son mexicanos en el extranjero o extranjeros en México. Y pues eso es lo que contribuimos y eso es lo que hacemos nosotros. Entonces, es una materia muy humana, muy cercana a la parte humana de nuestros clientes, Claro. en donde se hace un vínculo padrísimo, padrísimo. No hacemos, mi querida Ligia, esos grandes argumentos, ni desarrollamos esos grandes argumentos como hacen los constitucionalistas, los litigantes, ni preparamos la audiencia para aparecer y ahora en el proceso oral convencer al juez de que tenemos la razón. Tampoco estamos redactando esos supercontratos de cientos de páginas a doble columna, cuyo reto es que sea claro y que cubran todo. No, pero tocamos ese lado muy humano de nuestros clientes y eso es lo que nos da una enorme satisfacción. Y entonces, contestar tu pregunta, es muchísima comunicación con los extranjeros, las extranjeras, los esposos, las esposas de los empleados que trabajan para estas empresas multinacionales, para coordinar todo el proceso migratorio de la familia. Generalmente son las familias las que vienen por motivo de trabajo para obtener los documentos, las actas de nacimiento de los hijos, las apostillas, medir perfecto los tiempos para que salgan los permisos migratorios al mismo tiempo que está Claro. programada la mudanza. Y entonces son muchos correos electrónicos, muchas llamadas, muchísimos Zooms ahora con todos ellos para poder transmitirles esa tranquilidad de que si bien somos conscientes del estrés que viven, del reto que es para ellos, pero el que sepan que el proceso migratorio mexicano es un proceso comparado con otros países mucho más sencillo, Ah, mucho más mira. estable y que pueden por lo menos dejar en nuestras manos esa parte del gran reto que es moverse de un país a otro. Así que más o menos espero haber contestado la pregunta sorpresa. Eso es lo que hacemos en el día a día. Muy interesante porque normalmente preguntamos sobre cuestiones técnicas de la labor del abogado en este programa y muchas ocasiones también tocamos el lado humano porque nosotros los abogados vivimos para las personas, pero creo que la tuya es un área que todo el mundo se imagina, ay, ya sabes llevar el papel, la ventanilla y tal, y no lo que acabas de comentar, ese contacto que tú tienes que tener para entender a tu cliente que viene de una cultura diferente, y yo asumo que hasta les tienes que explicar, bueno, le conviene vivir en esta zona de la ciudad, ayudarle a darle, por ejemplo, tips de desde cómo tener las escuelas, en qué escuela te ayudan para aguantar los papeles de los hijos, es decir, que es algo más integral y no nada más el papelito con migración y aquí está tu sello y listo, San se acabó, ¿no? Y es un plus que tú le das a la gente. Supongo que la multiculturalidad es algo que tienes que tocar y los idiomas.
Sí. Todo eso son los diferentes retos y va uno conociendo y sin hacer estereotipos, pero está claro que estamos todos influenciados por nuestro entorno físico, el ambiente, el cultural, y nos va marcando. Y entonces va uno en el transcurso de los años aprendiendo el estilo que le gusta de manera general a cada nacionalidad. Y entonces, con nuestros amigos del norte americanos, dímelo rapidito a lo que me interesa y lo que quiero saber. Con los latinoamericanos, pues echamos chorcha, antes de empezar a los temas técnicos, es la chorcha, el clima, el fútbol, y cada uno, y eso es también lo que hace esta palabra que a lo mejor está más enfocada a los temas comerciales, pero esta experiencia de tratar con un abogado migratorio, de tratar con nosotros, nos permite darles una experiencia personalizada a cada uno de nuestros clientes que le agradecen muchísimo porque están con ese estrés, porque es todo un reto y el llegar con alguien que los conoce, que además los ayuda a relajarse en los minutos previos a entrar a la descripción del proceso que vamos a seguir, lo agradecen muchísimo. Así que es el gran activo que tenemos nosotros como abogados Qué y padre. que lo enseñamos a aquellas abogadas, abogados que están llegando y que llegan a nuestro despacho a capacitarse, a aprender esta materia, es parte de lo que les enseñamos. No, ¿sabes cómo te agradezco ese tema? Y bueno, pues entrando en materia, efectivamente, una de las preocupaciones que tenemos normalmente cuando hablamos de migración en México es, pues, nuestros connacionales que van a buscar mejor fortuna fuera de nuestras fronteras. Pero muchas veces no nos preguntamos cómo sería el mismo proceso regular o irregular de quienes vienen a México a trabajar, sea regular o irregularmente, porque también tenemos ya mucha migración de África, de personas que no tienen la documentación ni el aval de una empresa para venir a trabajar. Y entonces, de ahí viene nuestra pregunta: ¿qué necesitan los extranjeros para vivir en todo el sentido de la palabra y trabajar en México? No sobrevivir, sino para vivir. Y aquí déjenme platicarles algo porque además me encantó que Adrián nos acompañara esta tarde. Adrián nos habla de experiencias y es que no solamente es experto en materia migratoria para empresas pues de escritorio y de oficina, sino que es un gran experto en los temas más lúdicos, llámese deporte, cine, teatro. Entonces, Adrián y su despacho, por ejemplo, han ayudado en películas, y voy a decir una, como la serie de Luis Miguel, y entre otras cosas, porque él ha tenido que ayudar también a cuando vienen todos esos artistas y deportistas a México. Así que tenemos a un gran maestro el día de hoy. Y ya que tocaste el tema y para terminar la anécdota, quiero compartir aquí con esas abogadas y abogados que nos están escuchando, que fue el área migratoria de mi despacho la que abrió la puerta ahora a esta otra área tan sexy, le digo yo, del entretenimiento. Fue hace muchísimos años cuando estaban grabando Troya, que de la noche a la mañana se necesitaban 200 FM3 para Wow. 200 búlgaros extras que tenían que venir a grabar las escenas finales de Troya. Y ahí estaba el abogado migratorio, que lo entiendo, no me ofendo, a veces somos vistos como gestores de lujo, por lo menos de lujo, pero como gestores, yo no me ofendo, ¿no? Es una rama del derecho muy noble que sí implica mucha tramitología en oficinas gubernamentales, principalmente el Instituto Nacional de Migración, pero que como recompensa tiene toda esta satisfacción que platicábamos antes del lado humano. Pero fue gracias a presentar permisos de FM3 que se abrió la oportunidad de entrar al mundo del derecho al entretenimiento, y ahora también con una práctica muy importante, que podemos hablar de ese en otro programa, pero En otro regresemos a lo programa. migratorio, que es lo que nos ocupa el día de hoy. ¿Quiénes son extranjeros? ¿Quiénes son considerados extranjeros en México? Bien, creo que ese es el punto de partida fundamental, mi querida Ligia, porque todo lo que vamos a platicar el día de hoy aplica únicamente para extranjeros que vienen a vivir a México.
Ok. Cuando también se corre la voz de que somos abogados migratorios, recibimos muchas consultas de mexicanos que quieren ir a Estados Unidos, a Canadá y a otros países. Y ahí lo que tenemos que hacer y hacemos constantemente es disculparnos con ello y canalizarnos con corresponsales y firmas aliadas en Estados Unidos o cualquiera que sea el destino que buscan, porque nosotros somos abogados mexicanos, despacho mexicano que hace migración a México. Y entonces nuestros clientes son extranjeros. Y entonces sí vale la pena y es bien importante distinguir quiénes son extranjeros y quiénes son mexicanos. Y nuestra ley es muy clara. Esto viene desde la Constitución, que nos dice, son extranjeros todos aquellos que no son mexicanos. Entonces, la definición de extranjero es facilísima. ¿Quién es extranjero? ¿Quién no es mexicano? Pero eso nos lleva a tener que saber quiénes son mexicanos conforme a nuestra Constitución. Y son mexicanos los que nacen en México, dentro del territorio nacional. Son mexicanos aquellos que tienen papá o mamá mexicanos. Y a partir del 2021, mi querida Ligia, hubo una reforma constitucional interesantísima, La importantísima, contrarreforma, ¿no? porque antes únicamente era mexicano aquel que tenía papá o mamá que hubiera nacido en México. Así es. Se amplió el espectro y ahora es mexicano todo aquel que tiene un ascendiente mexicano. ¿Por qué? Porque si mi abuelo o tatarabuelo fue mexicano por nacimiento, por haber nacido en México, o porque él sí tenía un papá o mamá mexicano conforme a esa regulación, pero es mexicano, inmediatamente con esta reforma, ya le da derecho a todos sus descendientes, sin límite alguno, los vuelve mexicanos automáticamente. Y esa es otra de las muchas consultas que estamos recibiendo hoy por hoy, gracias a esta reforma, de extranjeros que nos dicen, oye, mi papá, mi abuelo era mexicano. ¿Qué necesito hacer para obtener mi doble nacionalidad? Ah, Y, claro. y les contesto, felicidades, no tienes que hacer nada. Nada. Tú ya eres mexicano. Lo que necesitamos hacer es obtener los documentos idóneos para probar tu nacionalidad mexicana, un acta de nacimiento mexicana y un pasaporte. Pero ya eres mexicano, no hay que hacer absolutamente nada. En virtud de esta reforma del 2021 se amplió enormemente. Que por cierto, Entonces, y perdóname la ¿sí? interrupción, mi querido Adrián, lo que pasa es que tú eres muy joven y a mí sí me tocó la época y quizás a muchos de nuestros escuchas en que se les decía, oye, tienes que escoger nacionalidad, te quedas con la mexicana o la extranjera. Luego tuvimos el revire de que se valían las dos nacionalidades, pero solamente limitada hasta la primera generación. Y ahora ya ni pierdes la nacionalidad, ni tiene límite generacional, y entonces, como dices, ya aquello quedó en el pasado de qué nacionalidad escoges, ¿no? Así es, así es, así es. Y bueno, pues entonces decíamos que son mexicanos y por lo tanto no son extranjeros, ellos que nacieron en México, aquellos que tienen un ascendiente mexicano, sin límite en los escalones, y finalmente los que se naturalizan, aquellos extranjeros que a través de un proceso de naturalización se convierten, ellos sí, en mexicanos. Ya la verdad no menciono tanto, aunque sigue en nuestra Constitución, aquellos que nacen en avión o barco con bandera mexicana, porque ya es mucho menos frecuente que suceda, pero bueno, si llegara a haber un caso extraño de un nacimiento en un avión de Aeroméxico, entonces sí serían Ah, también, bueno, sí, hace poco lo hubo, ¿te acuerdas? Uno no, que no supe venía, de eso. es un avión que venía de Sudamérica y el bebé nació en un avión, casi estoy segura que extranjero, cuando estaba sobrevolando el territorio nacional, iba sobre la península de Yucatán, era un avión extranjero y nació el bebé ahí. Y entonces la pregunta de, ¿y qué nacionalidad tiene? Llegamos a la conclusión que sí tenía la nacionalidad mexicana también, Pues además sí. de la de los papás o del país que le correspondiera, ¿no? Y si el avión también se la daba, también. Eso es lo que te iba a decir. Entonces tiene una triple nacionalidad, nació con Así triple es. nacionalidad, la mexicana por estar sobre el territorio nacional, la de la bandera del avión y la de los papás. Así que qué interesante caso. No, hacía tiempo que no escuchaba uno de esos casos. Fue hace como 15 días y no, no, miento, hace como un mes. Y bueno, y de aquí viene una pregunta. ¿Quiere decir que si tú
eres mexicano, no importa que tengas otra nacionalidad, te consideras mexicano. Es correcto, correctísimo. En este proceso de flexibilización, le llamaría yo, parte de esta palabra hoy tan satanizada de globalización, nuestras leyes mexicanas han ido evolucionando y permitiendo la adquisición de múltiples nacionalidades. Y hoy por hoy, la nacionalidad mexicana permite tener varias nacionalidades no se pierde esa nacionalidad mexicana. Esa nacionalidad ¿De mexicana no se acuerdo? pierde, no importa, haga lo que haga. Si yo soy mexicano por nacimiento, los que somos mexicanos por nacimiento no se puede perder. Los naturalizados sí, ellos tienen Exacto. una serie de obligaciones, pero los que nacimos en territorio nacional o tenemos un ascendiente mexicano, no se puede perder. Hagamos lo que hagamos, la peor de las atrocidades. Ok, y entonces, ¿qué pasa con los extranjeros? Ya que vimos que los mexicanos pues no tenemos problema para entrar y salir del país, pero los extranjeros, ¿qué pasa con los extranjeros que quieren viajar o vivir en México y que no son considerados nacionales mexicanos? Porque aquí hay una pregunta y perdóname por ser un poco controversial. La Constitución dice que todas las personas gozan de las garantías que dice la Constitución y se reconocen todos los derechos y uno de esos derechos es el derecho a libre tránsito y que no se requiere pasaporte, salvoconducto para que todas las personas puedan viajar en el territorio nacional, pero a los extranjeros sí. ¿No sería eso discriminatorio? Y si no es discriminatorio, pues ¿qué es lo que necesitan, mi querido Adrián? Tienes toda la razón, mi querida Ligia, nada más que te faltó agregar a tu comentario la letra chiquita que tiene ese artículo 13 de la Constitución, porque dice todo lo que tú correctísimamente acabas de decir, dice salvo aquellas restricciones en materia de migración y salubridad. Entonces, la propia Constitución, ese artículo 13 que consigna la garantía de tránsito, lo limita a restringe este libre tránsito a la regulación en materia sanitaria y migración, que es la que nos ocupa hoy. Entonces, sí tiene un soporte o un sustento constitucional toda la regulación migratoria que establece ciertos requisitos para la entrada y salida de extranjeros y también de mexicanos. Desde luego, para los mexicanos son escasísimos, poquititos, que es simplemente acreditar la nacionalidad mexicana. Pero para los extranjeros sí hay, y yo lo dividiría en dos grupos de manera muy general. Aquellos extranjeros cuya nacionalidad requiere visa y aquellos que hay un acuerdo, un decreto de supresión de visa. Entonces tenemos dos grandes grupos de nacionalidades que necesitan visa para viajar a México y los que no. ¿Quién determina esto? Lo determina la Secretaría de Gobernación dependiendo de múltiples circunstancias. Es la Secretaría de Gobernación la que decreta cuándo se suprime o no el requisito para viajar a México. Y por ejemplo, muy interesante, dije que en el año 2022 empezaron por decreto de la Secretaría de Gobernación a exigirle visa a venezolanos, ecuatorianos y brasileños, que ya se había quitado la visa y volvieron a implementar visa para los brasileños. Y en gran medida, leyendo ahí entre líneas esos decretos, platicando con las autoridades migratorias, supimos que estos requerimientos de visa, estas tres nacionalidades en particulares, a estas tres nacionalidades en particular, fue para limitar la llegada de esos nacionales a México, porque muchos de ellos estaban intentando cruzar hacia Estados Unidos. Entonces, en pero el mejor de los brasileños, casos, qué curioso, ¿eh? O sea, sí. podrías decir venezolanos, digo, con la crisis económica que tienen, pues lo verías un poco más natural, pero brasileños, qué interesante. Sí. Y en uno de ellos es en el decreto que exigen visa a los venezolanos, que expresamente dice el decreto de la Secretaría de Gobernación que es, como se ha identificado que muchos de ellos llegan a México con la intención de cruzar un tercer país, no es en Estados Unidos, pero está claro que es ese tercer país, entonces necesitamos pedirle visa. Entonces,
Yo no sé si fue una amable solicitud de nuestros vecinos del norte, una obligación, una amenaza de aranceles o qué, pero esa fue que desde enero del 2022 se requiere visa para los nacionales de Venezuela. De Entonces, Venezuela, de Brasil y de Ecuador. Esas son Ok. solo los del 2022. Hay una lista muy amplia de nacionalidades que requieren visa y también otra muy amplia de nacionalidades que que no requieren visa para viajar a México. Una pregunta, perdón, ¿esto es facultad de la Secretaría de Gobernación o del Instituto Nacional de Migración directamente? Es de la Secretaría de Gobernación, la facultad de suprimir el requisito de visa es de la Secretaría de Gobernación, no del ¿Ok? Instituto Nacional de Migración. Y de ahí viene la siguiente pregunta, mi querido Adrián. ¿Qué diferencia hay entre una visa y un documento migratorio cuando no te piden visa? Porque tú llegas a México y te dicen, llene este formatito. Y era el viejo FM3, etcétera. ¿Qué diferencia hay entre el documento llamado visa y el documento que todo mundo tiene que tener como extranjero para acreditar que tienes legal estancia en el país? Me encanta la pregunta porque estamos en este programa que lo que busca es esa difusión del tema migratorio y tenemos una confusión enorme. Abogados y no abogados, por igual. Y los no abogados, pues lo aceptamos, ellos, y más extranjeros. Llámenle como quieran. Pero entre abogados sí es muy importante la distinción porque la visa es ese documento que le permite a un extranjero presentarse en un punto de internación en México para pedir su ingreso, para solicitar su Ok. ingreso. La visa no es un permiso para ingresar a México, es solo el permiso para presentarse en el punto de internación, le hace un aeropuerto, le hace una frontera y pedir el ingreso. Lo que significa, Ligia, que aún teniendo visa, los extranjeros tienen que, además, agregarle a su visa una sonrisa y una amabilidad y respeto a nuestros funcionarios migratorios en el aeropuerto. No importa el tamaño de la fila para pasar el filtro migratorio en la Terminal 1, en la Terminal 2. No importa los olores de los aeropuertos de la Ciudad de México que sufrimos cada vez que llegamos de viaje. Tienen que respetar a las autoridades migratorias porque ese funcionario migratorio tiene la facultad de admitir o rechazar al extranjero A pesar de que trae visa. a pesar de que trae visa. Así que, entonces, si tenemos el día de hoy, como espero que los tengamos, aunque está el gran debate, ese otro debate, pero no nos vamos a meter en temas políticos, pero que algunos estén por aquí conectados los extranjeros, recuerden que los extranjeros que es importante respetar a la autoridad mexicana como a cualquier otra autoridad de cualquier otro país. Y que nosotros nos portamos bien cuando llegamos también. Es decir, tenemos esa experiencia de decir, bueno, el clásico, llegas a Nueva York y ya sabes, estás harto de la fila tal vez, pero llegas con el funcionario migratorio y si quieres entrar, tienes que comportarte, el debido respeto, etcétera, a pesar que llevas también tu tarjetita que aparentemente te garantiza el ingreso, ¿no? Correctísimo, correctísimo. Entonces, esos son el primer requisito para poder viajar a México, para Ok. pedir ese ingreso a México. El tener visas si estás dentro del listado de nacionalidades que necesitan una visa. Y para residir, nuestra ley de migración, que como te adelantaba, es muy amable, muy flexible, pro migrante, y recordemos la génesis de nuestra actual ley de migración, que fue después de una masacre que hubo de 70 migrantes, hace ya, esto fue en el 2012, 2011. Y terrible. Entonces, tuvimos justificadamente y correctamente de una ley general de población mucho más restrictiva. El Congreso, a través de un proceso bastante rápido, se generó esta ley de migración que busca proteger de manera importantísima los derechos fundamentales, los derechos humanos de los migrantes regulares e irregulares, de todos, y también flexibilizó y facilitó mucho la movilidad y la migración a México. Entonces tenemos una ley bastante benigna, mucho más sencilla y flexible que muchos otros países. Somos ejemplo y envidia de muchos otros países, la ley migratoria que tenemos hoy por hoy. Pero aún así, sí tenemos reglas migratorias y los extranjeros que quieren residir en México tienen que obtener un permiso de residencia.
ya sea un permiso de residencia temporal o cumpliendo ciertos requisitos, un permiso de residencia permanente. Entonces, son como que las dos reglas básicas. Si vas a visitar México como visitante, esos turistas, esas personas de negocio, necesitan o una visa, o si están liberados de la visa, se salvan de esa. Y si van a vivir en México, necesitan un permiso de residencia, temporal o permanente. Una pregunta, a un visitante, es decir, ya nos diste estos dos grandes grupos, aquellos que quieren venir de pasada, vamos a decirlo así, 3 días hasta, no sé, quizás un mes, y aquellos que dicen, no, yo ya me quiero quedar a vivir en México por más tiempo, y casi te diría, y aquellos que quieren quedarse a vivir a México para siempre, ¿no? Entonces, del primer grupo, que son un turista, o un hombre de negocios o una mujer de negocios que viene nada más a revisar una planta, no va a recibir dinero. ¿Qué tipo de documento les dan a ellos? Y supongo que la entrada, o sea, cuando llegan al aeropuerto. Esa es una de las facilidades migratorias más importantes de esta ley que tenemos, que antes no era en la Ley General de Población, no existía este beneficio, ahora sí lo tenemos, y favorece muchísimo la movilidad y el tránsito de personas y el intercambio comercial de México con muchos de sus socios comerciales. Esto no aplica nada más para Estados Unidos y Canadá, aplica para todas las nacionalidades, pero es, insisto, uno de los grandes beneficios para hacer negocios en nuestro país, porque aquellas personas que vienen, son 3 criterios los que hay que analizar para saber cuál es el documento migratorio que necesita un extranjero. Primero y más importante, ¿va a haber una remuneración en México? ¿Ese extranjero va a recibir un pago en México, dentro del territorio nacional? Si la respuesta es sí, necesita forzosamente un permiso de trabajo. Ok. Pero si no va a haber pago de una remuneración en México, esto es, soy un empleado español, me pagan mi sueldo en España, una empresa española, no hay remuneración en México, entonces ese técnico, ese ejecutivo, ese empleado español no recibe remuneración en México y por lo tanto no necesita permiso de trabajo. Entonces es nuestro primer Perfecto. criterio, remuneración. Segundo criterio, ¿cuánto tiempo voy a estar en México? Y tú decías 3 días, una semana, un mes. Nuestra gran ley de migración permite hasta 180 días que estén los extranjeros en México sin necesidad de contar con un permiso de residencia. 180 largos días, 6 meses son lo que tienen derecho, mi querida Ligia. Entonces, Reciban o todos no, es pero sin remuneración, ¿no? O sin con remuneración. remuneración. Sí, Ok, por eso perfecto. empecé, es ese primer criterio de remuneración. Ok, Si no recibe remuneración y voy a estar menos de 6 meses en el país, no necesito ni permiso de trabajo ni permiso de residencia. wow. Y entonces, lo único que tengo que ver, entro en el tercer criterio, que es el cajoncito y estos distinción de visa o no visa. Tengo que ver si necesito visa o no necesito visa. Pero en el caso de un español, como ponía en el ejemplo, los españoles no necesitan visa para viajar a México. Entonces, si es este técnico español que viene a México a calibrar una máquina que vendió una empresa española, no tiene que hacer absolutamente nada. Nada es nada más que subirse al avión en Madrid, aterrizar en el aeropuerto, eso sí, respetando las autoridades migratorias. Antes se llenaba, antes del 2023 se llenaba una forma migratoria múltiple, ahora ya es en línea que se obtiene esa forma migratoria múltiple. Entonces, simplemente se forma en la fila de extranjeros en el aeropuerto, le estampan su permiso migratorio, ese sellito que ponen ahora en el pasaporte hace las veces de documento migratorio, y eso es lo que acredita su estancia regular en el país y le permite a ese técnico español entrar a México, estar hasta por el plazo que le hayan puesto en el sellito en el pasaporte. A veces dan 180 días, a veces dan 5 días. ¿De qué depende? De muchísimos factores, de el humor del funcionario migratorio, sí, sí influye, la nacionalidad del extranjero, y también esas preguntas y respuestas que hace el funcionario migratorio y le pregunta a nuestro español, ¿qué vienes a hacer? Vengo a calibrar una máquina.
¿Cuándo te regresas? En una semana, pues le dan 7 días. A veces, si está de buenas el funcionario migratorio, le dice, pues 180 días y si quieres quedarte un rato más, A pasear por Acapulco. a pasear por Acapulco. Pero así es. Y entonces ese técnico español puede entrar y, fíjate, viene a trabajar, no vino a Cancún, puede trabajar válida legalmente en México sin necesidad de un permiso porque le pagan en España. Va a estar menos de 180 días, no necesita permiso de residencia y español no necesita visa. Entonces, ese es el flujo y por eso es que tenemos. Oye, si viene entonces Ana Torroja a dar un concierto en México en que en el Auditorio Nacional van a cobrar una buena cantidad por ello y se lo va a pagar el promotor, ¿se le considera igual? ¿Es remunerado o no remunerado? Generalmente, Ana Torroja y generalmente todos los artistas son no remunerados porque, como opera el médico, y ahora si me metiste en otro campo que conozco muy bien, el contrato es entre 2 empresas, la empresa promotora de Ana Torroja y la empresa promotora mexicana que trae al artista a México. Entonces, nunca hay un pago directo de una empresa mexicana a la extranjera, a Ana Torroja. Hay un pago de empresa a empresa y la empresa promotora de Ana Torroja le paga a Ana Torroja en algún otro lugar del mundo. Posiblemente Suiza, en España, lo que sea, ¿no? fuera de México, que es lo que a nosotros nos importa. Entonces, a partir de la entrada en vigor de la ley de migración, ya no todos los artistas, deportistas que no reciben pago directito, o sea, ya si llegan al palenque y el palenquero agarra y saca el efectivo y se lo dan a Torroja, ahí sí necesitan. Además, pagar impuestos y muchas otras cosas. Pero si es un contrato de empresa con empresa, no necesita. Con la ley vieja de General de Población, sí nos tocó tramitar la FM3 para Madonna, que ahora está de moda otra vez. Sí. Para cuando vino Catherine Zeta-Jones a grabar La Leyenda del Zorro, también tuvo que hacer su trámite para sacar su FM3. Ya hoy por hoy, ya son muy contados esos artistas o deportistas que necesitan sacar una FM3. Wow. Y bueno, nada más así de repasadita, ya que estamos hablando de viajes, ¿qué necesitarían los mexicanos como tú y como yo para entrar y salir del país? Otra de las preguntas recurrentes, otra vez dicen migración, entonces Adrián sabe la respuesta. Ya adelantaba yo, para entrar al país no se nos puede negar el ingreso como mexicanos porque tenemos esa libertad de tránsito consignada en la Constitución. Y entonces, para entrar a México, para regresar a nuestro país, podemos entrar con pasaporte, sin pasaporte. Lo que necesitamos acreditarle ahí al funcionario migratorio de la frontera o del aeropuerto es que somos mexicanos. Y dice la ley de nacionalidad con cualquier elemento, cualquiera, mi credencial del INE, mi acta de nacimiento, claro, pero como el acta de nacimiento no trae mi foto, entonces necesito concatenarlo ahí con otra identificación oficial. Entonces, si tengo doble nacionalidad y soy americano y mexicano y perdí mi pasaporte mexicano, pues llego, me formo en la línea de mexicanos, saco mi acta de nacimiento y mi pasaporte americano para machear los nombres del acta de nacimiento con mi identidad. Entonces, los mexicanos podemos regresar a México con cualquier documento que acredite mi nacionalidad mexicana. Para salir, sí nos piden las líneas aéreas y también la ley pide un pasaporte, un documento de viaje vigente y válido, porque pues, son esos los acuerdos internacionales para que pueda salir, porque recordemos, y no hagan corajes, querido auditorio, cuando una línea aérea, si no su pasaporte está vencido y van a otro país, no hagan corajes porque la responsabilidad es de la línea aérea. Si ustedes llegan a España después de un largo viaje y España los rechaza por no traer un documento de viaje, quien paga el vuelo de regreso a ustedes es la línea aérea. Entonces, por eso no es la pobre señorita del mostrador la culpable, es la regulación internacional la que exige ese pasaporte. Entonces, y a ella la pueden despedir si es que no lo hizo. Seguramente hay, pero no nos metamos a eso. Lo que quiero destacar, Miguel, es, así como es relativamente otra vez fácil el viajar, para los mexicanos viajar fuera del país y regresar a nuestro país sin ninguna restricción,
Hay regulación específica para los menores de edad, para los Mira, qué mexicanos interesante. menores de edad. No pueden viajar solos, no pueden viajar, y solo significa no pueden viajar sin su mamá o sin su papá. También hay mucho desconocimiento y quiero aprovechar para aclararlo. Hubo Sí, una por época. favor, esa es una pregunta que siempre la hacen nuestros amigos y que el día anterior del viaje. Sí, Oye, por cierto, me voy con mi hijo y no va su papá, ¿qué hacemos? hubo una época, no recuerdo cuándo, que sí se necesitaban a los dos. Y sobre todo luego en los casos de divorcio, de separaciones, que están bien prensada la pareja, la llamada. Oye, pero mi esposo se quiere llevar a los niños fuera, ¿verdad que no puede? Sí, sí puede. Papá o mamá pueden llevar, nadie lo cambie para que no se oiga tan feo. Los hijos menores de edad mexicanos pueden salir de México con su mamá o con su papá, desde luego con ambos. Con los abuelos no, mi querida Ligia, con los abuelos no, ni con los primos, ni los tíos, Ni si no los es con, hermanos. ni los hermanos, aunque sean mayores de edad, si no es con papá o mamá, necesitan sacar un permiso migratorio. Y ese permiso migratorio se puede dar de dos maneras. O se puede otorgar un permiso notarial, y no que no es por hacerle comercial aquí a los notarios, pero es una de las posibilidades. Se puede hacer notarial, o se puede tramitar este permiso SAM en los aeropuertos o en el Instituto Nacional de Migración, las oficinas del Instituto Nacional de Migración. Y quiero compartirte, Ligia, mi experiencia fue extraordinaria. Hace unos meses que tuve que sacar el permiso para uno de mis hijos. Cronómetro en mano, me tomó 7 minutos. 7 minutos sacar en el aeropuerto, en el aeropuerto, Oh, Terminal 1 de la Ciudad de México. Felicidades al Instituto qué Nacional de bueno. Migración. 7 minutos, sin mordidas, sin pedirme la vacuna del perro. Y tampoco llegué charoleando y diciendo, soy Adrián Ojeda y soy abogado migratorio. No, no, no. Llegué como hijo de vecino a sentarme ahí y en 7 minutos Oye, ¿y tenía, tenía que ir tu esposa contigo? no, va el papá o la mamá. Ah, ¿y cómo se asegura migración que no estás sustrayendo, perdón, ilegalmente a tu hijo para llevártelo fuera del país en un problema, ya sabes, familiar de Familiar. que se lo quieren llevar o queda a la buena fe del papá o de la mamá que se llevan al niño? No, mi querida Ligia, déjame contestarte, sin ser yo especialista en materia familiar, yo como papá, mientras no me sea revocada la custodia o la patria potestad de mis hijos, yo no estoy sustrayendo a nadie, yo solo me estoy llevando a mis hijos porque tengo derecho. Y ya me estoy, o mi esposa tiene el derecho. Entonces, acuérdate que solamente habiendo una sentencia judicial o de autoridad competente, porque me parece que el Ministerio Público también las puede expedir, que limiten la salida, entonces ahí estaría yo violando la ley. Y lo que se hace en esos casos, porque también nos lo consultan frecuentemente, en esos casos familiares, es girar una alerta migratoria. El juez o el Ministerio Ujú. Público le pide al Instituto Nacional de Migración que ponga una alerta para que cuando va saliendo ese menor o cuando va a pedirse el permiso SAM, aparezca en pantalla que De que no no puede puedes. darse el permiso. Así es como Bueno, opera, perfecto. pero sea cual sea la magnitud del problema familiar en el que estén inmersos, si no hay una resolución judicial o del Ministerio Público, es válido para mamá o para papá salir con sus hijos del país. Qué interesante. Y bueno, déjame regresar un poco al tema de los extranjeros. Soy la directora jurídica de una empresa mexicana y te digo, oye, fíjate que nuestra matriz en España quiere mandarnos a Juan Pérez a trabajar a nuestra empresa. ¿Qué necesitas, Adrián, para que podamos traer a Juan Pérez a trabajar? Se viene de director de producción durante 2 años, que es el tiempo que le damos a los expatriados. Vamos a cambiarle nada más la nacional porque ya me aburrió la española. Vamos a hablar ahora de un francés y llamémosle Órale. François, porque No, ya hablamos mucho de los a un españoles. ucraniano, por favor. Ahorita que debe de estar muy interesante eso. Un ucraniano.
un ucraniano o rusos, mi querida Ligia. O ruso, sí, totalmente Rusos. de acuerdo. Hubo, cuando estalló la guerra, un flujo muy importante de empleados rusos que en el conflicto bélico y por todas las restricciones financieras, empresas, sobre todo americanas o canadienses que tenían operaciones en Rusia, de la noche a la mañana tuvieron que mover a toda su fuerza de trabajo a otros países. Y en ese momento tuvimos muchas llamadas, volviendo a qué hacemos, son esos Zooms urgentes. Llega el correo electrónico, urge una llamada, porque necesitamos definir, tenemos 50 empleados. La multinacional americana tiene 50 empleados en Rusia, porque producen en Rusia, producen en México, producen en Brasil, en todo el mundo. Y tienen que mover a 50 rusos de Rusia con sus familias a otro país porque ya no les pueden pagar su nómina porque Rusia ya no hay Tiene el veto, tiene el comunicación boicot, ¿no? Por la financiera. guerra. Y entonces andaban haciendo, viendo qué países podían ser buena opción para traer a esos rusos. Y México era uno de los principales y de los, otra vez, con estas facilidades que da, que podían hacer. Entonces, tomemos ni francés ni español, tomemos, pero mejor a los ucranianos para estar del lado de los buenos, aparentemente. Ucraniano, y queremos contratar a un ucraniano. Lo que necesitamos, otra vez nos vamos a nuestros 3 criterios que mencionábamos. Ok. Como lo vamos a contratar en el ejemplo que ponías, en la nómina mexicana, es una empresa mexicana que va a contratar a un extranjero en su nómina mexicana y por lo tanto va a haber remuneración en México, entonces necesitamos permiso de trabajo. Y para obtener ese permiso de trabajo, el primer paso es que la empresa, quien va a fungir como empleador, afortunadamente ya no tenemos ahora ya las empresas de servicios, las de outsourcing, ya todo eso ya desapareció afortunadamente. La empresa que requiera al extranjero necesita tramitar una constancia de empleador ante el Instituto Nacional de Migración. Esta constancia de empleador es diferente del alta patronal ante el IMSS, del alta para el pago de nóminas de manera local. Este es un permiso de empleador que expide el Instituto Nacional de Migración. Okay. Ya una vez que la empresa tiene ese permiso, esa constancia para ser empleador de extranjeros. ¿Cuánto te tarda, perdón, tener esa constancia? Es una belleza. Estoy sorprendido y otra vez, si nos están escuchando, felicito al Instituto Nacional de Migración, no le estoy haciendo la barba, no nada. Es que estas constancias de empleador están saliendo en cuestión de 15 días, 3 semanas. Qué interesante. Hay un sistema de citas que le permitió al Instituto Nacional de Migración el poder acelerar la gestión. Y a veces es un poquito complicado obtener esas citas, pero una vez con la cita, presentar la solicitud, a veces hasta nos sorprendemos que en una semana sale la constancia de empleador. Wow. Ya ok, tiene la constancia, ajá. Ya que tiene la constancia, entonces es la empresa la que solicita al Instituto Nacional de Migración, otra vez aquí en México, en el territorio nacional, en las diferentes oficinas del instituto, le solicita el permiso de trabajo del extranjero que quiere contratar. Y entonces va el representante legal, Ligia González, firma la solicitud para decir, Instituto Nacional de Migración, te pido el permiso de trabajo de este técnico, no dijiste que era un ejecutivo, director ucraniano que va a venir a trabajar a México. Otra vez, en pocas semanas, 2, 3 semanas, el Instituto Nacional de Migración revisa la solicitud y son solicitudes muy sencillas. Acuérdate, que dije que hablábamos de que tenemos una ley pro migrante muy flexible, donde el Instituto Nacional de Migración aquí sí apela a la buena fe de las empresas y dice, si tu empresa mexicana quieres contratar a esa ucraniana o a ese ucraniano, es porque tú ya valoraste y confío en ti que va a cumplir con las necesidades de la empresa. Esa requisitos... Bueno, tenemos ¿te acuerdas del requisito de la Constitución de decir que se deberá de preferir a los mexicanos sobre los extranjeros para trabajar en México? Sí, luego hay otros artículos por ahí, ahora también en la Ley Federal del Trabajo, que dice que no se puede discriminar ni distinguir por razón de nacionalidad ni de condición migratoria. Entonces tenemos ahí una buena ensalada, mi querida Alicia. Sí. Donde por un lado nos dicen algunas regulaciones favorece a los mexicanos y otros nos dicen no discriminarás. Sí.
Migratoriamente hablando, que es mi materia que conozco, te puedo decir que desde el punto de vista migratorio, el único requisito para contratar a un extranjero es que haya una oferta de empleo de una empresa mexicana con una Ok. constancia de empleador. Es lo único que se necesita. Ya no se necesita título académico que demuestre las capacidades, te recordarás tú porque eres muy estudiosa, ya no se Claro. necesita este requisito de capacitar a 5 mexicanos y acreditarme que los... Exactamente. Ya no se necesita nada de eso. Basta y sobra Los que... requisitos de desempeño que se llamaban para que incluso tu inversión extranjera pudiese permanecer en México. Correcto. Nada de eso. Se apela a la buena fe de las empresas y habiendo una constancia de empleador en la cual el Instituto Nacional de Migración ya verificó que es una empresa que está legalmente constituida y que tiene operaciones comerciales reales, confía en la empresa y con una carta oferta de empleo extiende el permiso de trabajo para el extranjero. Con ese permiso de trabajo va el extranjero a una entrevista consular y aquí empieza, ya salimos del ámbito del Instituto Nacional de Migración y empezamos y caemos en el ámbito de la Secretaría de Relaciones Exteriores y de el Cuerpo Diplomático Mexicano. Y entonces vamos ya sea a una embajada o a uno de los consulados de México en el extranjero a llevar a cabo la entrevista consular para que ese cónsul mexicano acredite y compruebe que efectivamente ese extranjero viene a trabajar a México en lo que le dijo la empresa que va a trabajar y para la empresa que va a trabajar y para estamparle su visa en el pasaporte, que es la que le va a permitir, es una visa, como ya habíamos dicho en el programa antes, le va a permitir viajar a México a solicitar su ingreso. Nada más que ese ingreso no va a ser como visitante, ese ingreso va a ser para poder obtener su credencial migratoria, que Ok. por regla, por regla migratoria va a tener vigencia 1 año. La primera credencial residente temporal va a tener vigencia siempre de 1 año. Ya después puede renovarse por 2 o por 3 años, pero la primera siempre tendrá vigencia de 1 año. Una pregunta aquí para aclarar. Se requiere el sello que le llamamos visa en su pasaporte que le pone el cónsul en todos los casos o solamente también aquellos que están listados. Aquí sí es en todos los casos, no importa la Ok. nacionalidad que tengas, aquí sí, porque es una visa esa no es una visa de, déjame ver así, de turista, que no se llama así, pero es una visa de visitante, sino esta es una visa de residente temporal Ok. y aquí sí la necesitan todas las Todos los casos. nacionalidades. Ok, Todas perfecto. las nacionalidades. Muchas gracias. Y bueno, ¿qué pasa si llega con el cónsul y le dice, oiga, pero no viajo solo, quiero ir con mi familia? Y mi familia es mi esposa, mis hijos, mi nieto que vive con mi hija y que siempre han estado conmigo y están al amparo de mi casa y mi perro. Muy buena pregunta, mi querida Ligia. Eso sí, por más bondadosa que es nuestra ley de migración, en materia de familiares, sí redujo el círculo para que sea este círculo nuclear familiar. ¿Quiénes son? Primero, la ley de migración favorece y fomenta la unidad familiar. Es uno de los principios básicos de nuestra ley de migración. Entonces, si tenemos un integrante de la familia que tiene residencia temporal o permanente, la puede compartir con este núcleo familiar cerrado, pero se puede compartir, sin más requisito que acreditar el vínculo familiar. ¿Quiénes pueden ser? El o la cónyuge o pareja, en este sentido amplio, muy amplio de la palabra que tiene hoy la pareja, cónyuge o pareja, hijos menores de edad, los famosos ninis, aquellos mayores de edad que ni estudian ni trabajan, ellos para efectos migratorios no pueden recibir la misma condición migratoria de... Tendrían que sacar su permiso individual de lo que sea. Correcto, o vienen a estudiar y entonces sacarán su permiso de estudiante, o Ok. vienen a trabajar y entonces hacen este mismo procedimiento que platicábamos hace un momento, pero respecto del hijo, patrocinados o apoyados por una otra empresa mexicana. Ok. Pero esos hijos mayores de edad que ni estudian ni trabajan, para efectos migratorios, no son bienvenidos a México. Ok. Como dependientes o bajo el principio de unidad familiar. Pueden venir como turistas,
si claro. califican, pero O no como como, millonarios que dicen voy a o como de un año, millonarios con claro. estas golden visas que le llaman, que si tengo solvencia económica, mucha solvencia económica, puedo viajar, sí, pero no como dependientes económicos de el titular o la titular. Ok, Entonces, cónyuge, pareja, hijos menores de edad y padres de unos y de otros, y también hijos de unos o de otros. Es decir, no tienen que ser hijos de ambos, puede ok, ser los hijos de mi pareja o pueden ser los papás de mis parejas. Pero ok. excluimos de manera importante a los hijos mayores de edad y a los hermanos, tíos y esos parientes colaterales en ¿A los nietos? ¿Nieto? nietos sí lo podríamos hacer, pero en diferentes etapas, en diferentes tiempos, porque primero sacaríamos el del papá Ajá. y después sacamos el del nieto, o sea, el abuelo le comparte a su nieto la condición migratoria, pero no juntos, no al mismo tiempo. Ok, ok. Sí, qué interesante para saber. ¿Y el perro? El perro y cada vez más frecuente, sí pueden venir y sí, con que cumplan con sus vacunas completas, o sea, que con una cartilla de vacunación que tiene que venir apostillada, y para eso hay que notarizarla, pero sí pueden venir los perros, perros, gatos, y ahí sí ya te voy a fallar, mi querida Ligia, para otras mascotas más exóticas sí hay una regulación ahí aduanera y sanitaria que tienen que estar un tiempo en cuarentena, Ok, pero perros y gatos, mientras sin tengan su problema. cartilla de vacunación, pueden entrar junto con la familia. Ahora, estos profesionistas extranjeros, qué horrible que se nos ve el tiempo, perdóname. Estos profesionistas, ¿qué es lo que deben de saber que deben de cumplir estando en México? ¿Les aplican reglas especiales o se deben de comportar como cualquier mexicano que está en México? Eh, eh, ¿Qué le reglas apli- les aplican a ellos? les aplican las mismas reglas y básicamente las mismas reglas. Yo afirmo que cada vez esta diferencia entre mexicanos y extranjeros es menor porque la regulación mexicana, que platicamos, cada vez veo esta tendencia más marcada hacia la no discriminación. Ok. Y si bien hay que cumplir con ciertas reglas y ciertos requisitos, cada vez vemos menos diferencias. En materia de ¿Podrían representación, rentar, por ejemplo, podrían rentar una casa, comprar una casa? De sí, repente están aquí, dicen, ay, me están invitando a hacer una sociedad de, no sé, de venta de tamales, o puedo representar a la empresa sin problema. sí, no existe ningún requisito en materia de condición migratoria para que los extranjeros puedan hacer cualquiera de los actos que tú dijiste, rentar, comprar, constituir sociedades, representar empresas o inclusive personas físicas o empresas en contratos. No hay ningún requisito migratorio que deban de cumplir. Solamente tienen que estar, eso sí, regularmente en el país. El notario sí va a exigir que le acredite que está regular en el país, pero puede estar como turista, como persona de negocios, como residente temporal, como residente permanente, no importa cómo esté, mientras esté regular y lo pueda acreditar, puede celebrar cualquier acto. Tú recordarás, mi querida Ligia, eso que nos enseñaron en la escuela, en la universidad, los requisitos de existencia y de validez de un acto jurídico y requisitos de existencia y validez de los contratos, y ninguno de ellos habla de una condición migratoria que debe tener el extranjero. Entonces, pueden celebrar cualquier tipo de acto jurídico y llevar a cabo cualquier actividad siempre y cuando estén regularmente en el país. Con la salvedad que ya platicamos, muy importante, de que si van a recibir un pago en México, una remuneración, ahí sí necesitan permiso de trabajo. Ok, No hacerlo es una infracción migratoria, pero no afecta la validez del acto jurídico. Es decir, le renté, tengo un trabajador extranjero que está de irregular, de mojado, como se le dice en México, no tiene permiso de trabajo, y le renté la casa, entonces es nulo mi contrato de renta, ¿no me va a pagar la renta? No, simplemente si migración se entera, va a ponerle una multa, lo puede
inclusive asegurar, como se le dice elegantemente, y lo puede expulsar del país por violación a la regulación migratoria, pero tu contrato de arrendamiento es válido y lo puedes exigir. Ok. Y bueno, una pregunta, ¿hay extranjeros o últimamente hemos sabido, porque este es una plática práctica, que los están rechazando en el aeropuerto? ¿Por qué está pasando esto, No, tengo varias teorías, mi querida Ligia, de por qué está pasando esto. Sin embargo, nada oficial como para poder compartir, pero es una realidad. Sí es cierto que vivimos, y me consta, porque no pasa una semana sin que reciba la llamada otra vez de emergencia diciendo, Adrián, esperábamos a nuestro técnico, a nuestra ejecutiva, hace 2 horas, estamos aquí en el aeropuerto de la Ciudad de México y no sale y no sale. Ya preguntamos y ya salieron todos los que venían en el mismo vuelo y le marcamos a su celular y no nos contesta. Estamos muy preocupados. Y entonces Y de que se subió al avión, se subió al avión. se subió al avión porque inclusive nos escribió que ya había aterrizado, que ya nada más pasaba migración y que salía. Y ya pasaron 2 horas y no tenemos noticias. Para tranquilidad de ellos, no fue secuestrado, no ha tenido ningún accidente. Lo que debe de haber sucedido es que está en el proceso de una segunda revisión migratoria o, tristemente, pudiera ya estar en un proceso de rechazo. Eso lo estamos, no hay, te juro, Eligia, una semana que no tenga una de estas llamadas. Wow. Esto ya viene, ya tiene un año desde el 2022 y todo lo del 2023 que se ha ido incrementando. Una de mis teorías es otra vez esta presión que estamos recibiendo nuestros vecinos del norte de que estaban recibiendo México durante la pandemia. Acuérdate que México no puso ninguna restricción para el Así es. viaje. Había que llegar a un cuestionarito por ahí si querías, y si no, ni lo llenabas. Y entonces ha habido mucho incremento en el flujo de extranjeros que vienen a México. Ya no por la frontera, ya no estas grandes caravanas, sino llegan por avión y se cruzan a Estados Unidos de manera irregular. Entonces, una de mis suposiciones es que ha incrementado la presión por parte del gobierno americano para frenar ese flujo irregular a Estados Unidos. Y entonces, migración ha apretado las tuercas, así como ha mejorado en sus eficiencias que te presumía yo hace ratito, también ha apretado las tuercas y a esas personas que entran como visitantes, con o sin visa, no importa la nacionalidad, con o sin visa, están siendo sujetos de preguntas más específicas por parte de las autoridades migratorias y cuando encuentra migración, el oficial migratorio, una inconsistencia en las respuestas, los pasa a segunda revisión. Y hasta ahí no tengo queja alguna, es todo el derecho, qué bueno que el Instituto Nacional de Migración hace su trabajo. Donde sí tengo queja es en la incomunicación que se le da al extranjero, porque ese extranjero, pues como todo ser humano. Imagínate el susto que debe de estar pasando ahí. Y si es nuestro amigo español que hablamos hace rato, o latinoamericano, bueno, más o menos, pero volvamos otra vez y cerremos nuestros ¿Al ojos ucraniano? a ese ucraniano, a ese coreano, que no tiene por qué hablar ni español ni inglés. Y entonces no entiende qué está pasando. Lo que sí sabe es que le quitaron su celular, le quitaron su computadora, su maleta la tiene por allá y la tiene en un cuartito y pasan las horas y las horas y las horas y las horas y las horas. Y en serio son a veces procesos de 15, 16 horas. Wow. Sentados con algunas camas, se satura y entiendo las restricciones presupuestales. No es, o sea, sí es crítica, pero también entiendo las restricciones presupuestales, pero a veces situaciones de incomodidad para ese extranjero sin entender qué está pasando, incomunicados, y lo siguiente que hacen es párese y lo suben al avión y lo regresan a Corea. Y hasta que se sube al avión, es más, a veces ni puede ir porque ya se subió al avión, ya no tiene comunicación, y entonces pasan otras 12 horas de que regresa a Corea, y entonces 24 horas después nos enteramos qué pasó, se entera él mismo que él. Entonces ahí es donde tengo una crítica muy profesional, muy constructiva para el Instituto Nacional de Migración, para decir, no los incomuniquen, déjenle su celular para que podamos saber, para que estemos todos tranquilos y esté tranquilo el extranjero. No va a cambiar. No, y si ningún daño hace, o sea, ningún daño no hace. van a llegar a meter a alguien ahí porque están en un área segura, vigilada, o sea, no va a llegar ahí, no sé,
un pelotón a sacarlo, ¿no? Coincido Porque les contigo. hable y les diga, oye, sácame de aquí, no es la película de Rambo. Coincido contigo. Y luego ese derecho también humano fundamental de contar con una abogada o con un abogado, también debería ser. Entonces, si en esa zona estéril, ¿De acuerdo? danos acceso, porque el peor de los delincuentes tiene derecho a un abogado. Y fíjate lo grave, mi querida Ligia. Y un migrante no tiene derecho a esa representación, esa asesoría legal. Cuando no ha Entonces, cometido ninguna falta. cuando no ha cometido ninguna falta, cuando a lo mejor inclusive es una falta de comunicación por no hablar español o inglés y deficiencia del Instituto Nacional de Migración de no tener un perito traductor coreano en ese momento. Pero también entiendo, migración no puede tener peritos sentados 24/7 de Claro. todos los idiomas. Pero entonces, Bueno, ya está ayudémonos. no voy a decir la marca, pero ya hay algunos traductores en internet que se podrían ocupar. De acuerdo, podría O sea, ser, ya podría ser. está bien Entonces, decir, oye, dígale esto. eso es lo que está pasando. Y entonces aquí tengo una recomendación muy práctica para todo nuestro Claro, por favor. auditorio. Cuando sepan algún amigo, familiar o estén asesorando a sus clientes y saben que va a venir un extranjero, parte de la empresa o un técnico, un consultor, un capacitador, es importantísimo que venga con lo que le llamamos en el despacho el kit del extranjero, que Okay. es una carta Qué bueno que de ya nos la... estás dando los tips, amigo, porque es lo último que siempre pido. Son Pues ya para empezar a cerrar, fundamentales. porque sé que ya nos excedimos del tiempo y entonces vamos cerrando. Pero yo me quedo aquí 20 años platicando contigo, no tengo Yo, problema. yo Entonces, también, estos tips, perdóname que te haya sí, interrumpido. Entonces, necesitan traer su kit. El kit su, es, el kit es carta asignación, le llamamos así rimbombantemente, por una mala traducción del inglés, pero es una carta de la empresa que está mandando a ese técnico, a ese consultor, a ese empleado, esa empresa extranjera que lo está mandando, donde dice, yo soy una empresa extranjera, residente en Francia, él es mi empleado, él es mi técnico y le pago en Francia. ok, ¿Por qué es importante esto? Porque con eso vamos a probar, mi querida Ligia, que no recibe una remuneración en México. Y los ok. litigantes que nos están escuchando van a decir, pues claro, no podemos probar un hecho negativo. ¿Cómo probamos un hecho negativo? Con un hecho positivo. Y entonces el hecho positivo es que yo le pago en Francia, ergo no le No le pago pago en en México, México, no claro. necesita permiso de trabajo. De ahí, de ser posible, tener una carta de invitación de la empresa mexicana que va a recibir ese extranjero, ya sea para recibir la capacitación, ya sea para la consultoría, la calibración de la máquina. Y en esa carta mexicana, de la empresa mexicana, carta de invitación mexicana, hay que poner sobre todo el celular de la persona de la empresa que puede contestar las preguntas. Porque imaginémonos a nuestro Ok, coreano que está ahí sentadito, que no tiene su claro. celular, que no puede avisar. Entonces, si trae, y por eso la recomendación, que este kit lo traiga impreso, que nuestros ambientalistas que me están escuchando me crucifiquen y tienen razón, pero es que si le quitan el celular a la computadora, lo dejan sin sus elementos de prueba. Entonces, Claro. que imprima la antigüita estas cartas para que, aunque no hable español ni inglés, pueda extender las cartas y en eso migración con esos documentos, ahí sí reconozco que migración hace un esfuerzo por comunicarse con las personas que firman esas cartas para validar el propósito del viaje al extranjero. Entonces facilitemos la vida a migración y pongamos el celular de la persona que lo suscribe. Y de ahí, además de esas dos cartas, importantísimo que traiga su boleto de regreso, o sea, su boleto Ok, fuera de México, tarjeta de crédito o dinero, pero preferentemente tarjeta de crédito de estas Visa, Mastercard, American Express, de las internacionales, para que pueda acreditar que tiene solvencia económica para cubrir sus gastos en México y que no va a ser una carga para el país. ok. Y finalmente, itinerario de su viaje. ¿Dónde se va a hospedar? ¿Quién lo va a transportar? ¿A dónde va? Es impresionante cómo empresas de estas grandotototototas, de esas marcotas que tú mencionas, Miguel Ligia, agarran y mandan a sus extranjeros a México y le dicen, trépate el avión, Y Dios te bendiga. llegan literal, overall, casco en mano, sin Sí, maleta, porque vienen a pagar literal un incendio. Y cuando les preguntan, oye, ¿a dónde vas? No sé, sé que hay alguien que está con mi nombre allá afuera y que me tengo que subir a ese coche. ¿Y cuándo te regresas? Pues no sé, no traigo boleto, nada, me dijeron que me subiera al avión, me subieron y aquí estoy. Justificadamente migración, en esos casos, agarré y dice,
compañera, compañero, de regreso, porque no me estás acreditando el propósito de tu viaje. Entonces, que quizás sería lo más importante que me gustaría transmitir, porque es triste que paguen justos por pecadores. Hay muchos técnicos, ejecutivas, directoras de empresas que están siendo rechazadas por no saber que tienen que venir con estos elementos de prueba básicos, que no cuesta nada hacerlos, no tienen que venir apostillados, no tienen que venir legalizados, no, pero que vengan impresos para que les den acceso, les den entrada a México. Con eso me quedaría yo, mi querida Ligia, y con que podamos difundir eso en esta conversación, me quedo tranquilo de haber puesto un granito de arena para la difusión del derecho migratorio en nuestro país. Eres fabuloso, mi querido Adrián. Y déjame darte algunos comentarios de nuestro auditorio. Te dice Federico Aparicio, buenas noches, excelente tema, muy ameno. Javier García dice, buenas tardes, ¿cómo puede un trabajador o artista extranjero no remunerado en México comprar un bien inmueble en el país? Y te dice Cristiano Olvera, buenas noches, está muy interesante este tema, por algo me gusta mucho el tema de derecho internacional. Gracias, maestro Adrián, desde Querétaro. Y Gerardo Valente Pérez dice, muy interesantes aportaciones, saludos, mis respetos. Francisco Víctor Ortiz dice, muchas felicidades al ponente. Y bueno, nada más me quedaría la pregunta de alguien que no recibe dinero, que es no remunerado, viene y dice, ay, me voy a comprar una casa en la Colonia Condesa porque está de moda. Madonna quiere comprarse esa casa. ¿Cómo lo puede hacer? Gracias a todas y a todos por los comentarios, que bueno, que fue de interés. Y contestando esta pregunta, lo hace igual que tú y yo y que cualquier otro mexicano, siempre y cuando haya entrado de manera regular al país y lo pueda acreditar, que es con este sellito que le van a poner en su pasaporte. Llega frente al notario público de su elección y firma el contrato privado de compraventa sin notario público o la escritura de compraventa. Sigue la restricción constitucional, que espero que algún día ya la eliminen, de la franja restringida. Restringida, que es más del 40% del territorio nacional, por cierto. 100 kilómetros en las fronteras, 50 en las costas, en las playas, en donde ahí sigue habiendo esa limitación en el artículo 27 para poder adquirir los extranjeros el dominio directo. Y entonces, si fuera a comprar un departamento en Acapulco, tendría que hacerlo todavía a través de un fideicomiso de propiedad. Pero si es este departamento, esta casa en la Condesa que mencionaba Ligia, solamente hay que dar todavía este viejo aviso, y creo que es permiso, y tú me corregirás, la parte técnica, aviso o permiso a la Secretaría de Relaciones Exteriores. Si es fuera de la franja restringida es el aviso, si es dentro de la franja restringida, pues es con el fideicomiso, ¿no? Sí, es con el fideicomiso. Es el aviso, entonces, sí. Hay que presentar este aviso todavía antiguo. De la cláusula Calvo. 1917, más de 100 años después, seguimos teniendo que pedir ese permiso, cuando en mi opinión, lo que justificó en su momento esa regla ya está muy superada con el tema de la globalización. Pero sin meternos eso, contestando la pregunta puntual, no necesita ninguna condición migratoria, ningún documento migratorio en particular para poder celebrar la escritura de compraventa de una casa, y deberá nada más, de la mano con el notario, cumplir con los avisos en materia de relaciones exteriores por este tema constitucional que todavía tenemos. Perfecto, pues muchísimas gracias, mi querido Adrián. Seguramente vamos a tener otra plática por ahí de deportistas, del derecho del deporte y del entretenimiento y del arte, porque muchos de nuestros escuchas les gusta eso bonito que tenemos en el ser humano, que es lo lúdico, el arte, la diversión, el entretenimiento. Entonces, estás más que invitado para la siguiente. Muchísimas gracias por esta información que es para difusión del Estado de Derecho a todas las personas. De verdad, de todo corazón, y además qué ameno es platicar contigo, déjame decirte. Señor expresidente de ANADE y maestro, te lo agradezco de todo corazón. Muchas gracias. Gracias por la invitación, a ti, a Foro Jurídico, y gracias a todas y todos los que nos escucharon esta noche. Muy buenas noches. Que descanses. Gracias. Que descansen todos, amigos y amigas. Hasta luego.